Muy bienvenidos a todos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que a mí me apasiona y vamos a desmitificar un poquito el concepto, ¿no? De a lo que se refiere, a lo que se imagina la mayoría de las personas qué son las brujas, ¿sí? ¿Quiénes eran? ¿De dónde viene el concepto de la bruja? Vamos a empezar a destrabar un poquito esos conceptos, esas creencias que nos han instaurado hasta el día de hoy, que siempre nos hacen ver como que la palabra bruja o el concepto de la bruja es algo malo, algo que viene de la oscuridad, algo que fue muy pero muy perseguido siempre en toda la historia de la humanidad, y que vamos a ver que fueron conceptos que fueron muy pero muy manipulados por las religiones, ¿sí? Bueno, la palabra bruja, ¿sí? En sí, que tiene un origen celta, que los celtas vivieron en gran parte de Europa en el siglo VIII al primero antes de Cristo. Para ellos, las brujas eran las mujeres sabias de su cultura, ¿sí? Eran las que tenían esos dones especiales que se podían conectar con el más allá, podían ver más allá de la realidad. Eran las que podían guiar a los guerreros celtas para ir a conquistar otros pueblos. Eran las que les podían decir realmente cuál era el momento propicio que podían salir. Eran las que los curaban cuando venían de las guerras. Nosotros por eso vemos que siempre se las caracteriza, ¿no? Con esos cuencos tan grandes, con esas ollas donde ellas hacían sus brebajes. Ellas se conectaban muchísimo con la naturaleza, todo lo que tenía energía en la naturaleza, ellas podían comunicarse, podían hablar y podían entender. Entonces todo lo que había en la naturaleza lo utilizaban como remedio, como medicamento, cuando venían los hombres de las guerras heridos. Entonces en esas ollas que nosotros vemos siempre que ponen, ellas ahí hacían sus brebajes de hierbas medicinales como para poder sanar, para poder curar a los guerreros, ¿sí? Bueno, había menos hombres, eran muy pocos los que habían, que eran más los sacerdotes druidas, que tenían otro cargo más jerárquico. Las mujeres en esos momentos tenían una categoría más baja, ¿sí? Pero eran las que eran más consultadas y las que se dedicaban más a eso, a poder curar, a poder predecir. Ellas se conectaban muchísimo con la naturaleza, sabían cuándo iba a llover, cuándo era época propicia para poder sembrar. Se las consultaba también como matronas, ¿no? Que sabían cuando un bebé estaba por nacer. Bueno, todo eso es el origen de las brujas, ¿sí? Luego los romanos fueron de a poco destruyendo a estos pueblos celtas, y bueno, pero la tradición fue quedando y vía oral se fue pasando todos estos secretos que ellas tenían y estos dones, porque se va transmitiendo generación tras generación. Por eso hasta el día de hoy tenemos brujas siempre, en la humanidad siempre van a estar las brujas, porque o como en mi caso, recordamos de otras vidas todos los conocimientos que teníamos y podemos volver a recordar los dones e implementarlos, ¿sí? Si bien en el siglo XXI ya las podemos ver a través, por ejemplo, de las mancias, ¿no? De lo que es las cartas de tarot, la numerología, la predicción, o también
utilizar hierbas, son las que comúnmente nosotros ahora podemos consultar, como quizás en mi caso, a ver, ¿qué puedo utilizar para hacer limpieza en mi casa? Como para hacer limpieza de cuerpo, como para hacer limpiezas de energía. Bueno, eso es una bruja. Lo que pasa es que nos han instaurado una creencia, ¿sí?, de que la bruja mala, ustedes fíjense, que se ha usado en tono muy despectivo, por ejemplo, cuando queremos insultar a alguien y le decimos, pero vos sos una bruja, o la bruja de tu suegra, por decir, porque son términos muy utilizados, por ejemplo, acá en Argentina, y son como despectivos, ¿sí? Como que se los utiliza despectivamente como un insulto. Han sido usadas también en los cuentos y en las películas, por ejemplo, de Walt Disney. Siempre la bruja es la mala, es la que hace todos los hechizos para la reina mala, ¿no? Bueno, pero como estamos en un mundo dual, es lógico que todo tiene sus polos, ¿no?, opuestos. Entonces, están las brujas de luz y están las brujas de oscuridad. Por eso han sido tan, pero tan perseguidas por las religiones, ¿sí? Ustedes fíjense que en la religión, por ejemplo, judía, hablamos de la época de Jesús, ya a Jesús se lo consideraba un brujo, un hechicero, ¿sí? Por eso tanta persecución, porque los milagros que hacía Jesús, ellos decían que venían del demonio, los judíos. Hasta el día de hoy, en la religión judía, la palabra bruja está prohibida, porque dice que conecta con el demonio y te lleva directamente al infierno. Así que es una palabra que está completamente prohibida, la palabra. Así que imagínense, yo digo, la fama que le han hecho, pero como todo tiene su parte de luz y su parte de oscuridad. Las brujas de luz, que eran de este origen celta y que fueron después, por tradición, de madre a hija, las abuelas les seguían enseñando y fueron muy perseguidas en lo que es la Inquisición. Se llegaron a matar a 100.000 mujeres en toda Europa, ¿sí?, entre España, Irlanda, Alemania, Francia, que se las consideraba brujas, ¿sí?, como sería en este caso yo, que tiro las cartas, que hago numerología, que puedo conectarme con las energías del más allá. Bueno, yo en otra vida también fui ejecutada como bruja, y en esta vida tengo el poder de recordar todo eso, todos los dones, todo el conocimiento que tuve en una vida pero muy pasada, ya por el 1500, en un pueblito muy chiquito. Llegué a ser muy anciana, pero también me ejecutaron, y yo lo utilizaba muchísimo. Ahí tenía el don de poder limpiar las energías, las malas energías de las personas, de conectarme también con todo lo que era la naturaleza. Hacía mis brebajes también de hierbas medicinales, por eso el día de hoy yo recuerdo todo eso. Y cuando muchos me preguntan, ¿sí?, ¿por qué te haces llamar bruja? Y yo les digo, porque soy bruja, y lo toman como que si fuese algo despectivo o como que es algo de la oscuridad, como que no tiene relación que yo sea María humana de luz y bruja. Y por eso también es muy bueno saber, ¿sí?, conceptualizar y tirar viejas creencias que vienen de siglos. Porque ya les digo, en la época de la Inquisición, todas estas mujeres que fuimos ejecutadas, lo que se está viendo en estos momentos, todas estamos recordando nuestros poderes, y muchas de las que me están escuchando o de los que me están escuchando, ¿no?, porque también incluimos a los magos, a los hechiceros, ¿sí?, me estarán diciendo, sí, yo recuerdo y tengo el don quizás de curar el mal de ojo. Y todo eso en la época
antigua, todo eso era ya un pretexto como para ya matarlas. Eran las que se podían percibir las energías en una casa, percibir las energías de una persona, la que podía comunicarse con los animales, ¿sí? y captar esa energía. Pero también estaban las que empezaron a desvirtuar todo eso y empezaron a trabajar para los reyes, para los monarcas, y empezaban a utilizar esos dones que tenían, ¿sí? A ponerlos en contra de otra persona, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día se podría decir que está la magia blanca y la magia negra, ¿no? Bueno, las brujas de luz, las brujas blancas, ¿sí? Por ejemplo, nunca vamos a trabajar con la energía de otra persona para perjudicar a otra, pero que las hay, ¿sí? Por eso uno tiene que saber identificar a dónde con qué tiene que trabajar y hasta dónde son los límites y elegir de qué lado uno quiere estar, porque como siempre les digo, es ley del universo, lo que uno da, recibe, eso se te termina tirando en contra. ¿Quién no alguna vez ha escuchado, por ejemplo, que le han dicho cuando se ha peleado con una pareja o que tiene problemas con alguna otra persona, ¿no? Y que alguna persona le ha dicho, bueno, anota un papelito el nombre de la persona y metelo en el freezer o enterrar el papelito en una maceta. ¿Quién no ha escuchado todo eso? Bueno, eso es magia negra, ¿sí? El solo hecho de tener la intención de hacerle mal a otra persona o desearle el mal a la otra persona inconscientemente, eso es magia negra. Y eso, ¿sí? Si es utilizado, si uno es mediador, es instrumento para hacer ese tipo de brujerías, se vuelve en contra. Así que el límite es muy fino, ¿sí? En la antigüedad, en los celtas, ellas utilizaban muchísimo todo lo que tenía que ver con las energías de los seres vivientes, ¿sí? Se conectaban mucho, sabían, hablaban con los animales, podían sentir la vibración de los animales y saber si venía un terremoto, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya avisaban a la gente del pueblo, o podían saber si alguien estaba enfermo, podían diagnosticar con el solo hecho de sentir la energía de una persona. Todas esas tradiciones se fueron pasando de generación en generación y de vida tras vida y de reencarnación en reencarnación hasta el día de hoy. Y siempre van a seguir existiendo y van a estar. El tema está que, como le digo, uno tiene que elegir de qué lado está, ¿sí? Y para qué se utilizan. ¿Por qué? Porque el límite es muy fijo. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando yo les he dado muchos tips para hacer limpiezas, para rituales, por ejemplo, para fin de año, siempre le he dado tips para exaltar el amor y la luz y poder conectarnos con energías de luz, ¿sí? Siempre las velas blancas, siempre mandando amor y siempre sabiendo que todo lo que hacemos es para beneficio de todos. Los rituales de fin de año también poner esos deseos para todas las personas, pero siempre desde el amor y nunca desde la bronca, desde la ira ni desde el odio, ¿sí? Porque todo eso se va volviendo en contra. Así que ustedes verán que es muy amplio lo que se puede decir que es una bruja y muchos quizás también se empiezan a cuestionar si quién no ha tenido una madre, una abuela, una vecina que cure el empacho, que cure el mal de ojo, ¿sí? Bueno, todos esos son dones de brujería, ¿sí? Pues son las mujeres sabias que se pueden conectar con las energías de más allá, ¿sí? Y claro, como nosotros las brujas nos conectamos con todo lo que quizás
el ojo normal no puede ver. Sí, como también los animales tienen ese don de poder leer, sentir energías vibratorias mucho más fuertes. Entonces, ustedes siempre van a ver que las brujas tenemos animales, tenemos una conexión pero muy especial con los animales y con la naturaleza. Eso es como una característica de la bruja de luz, de la bruja blanca, ¿no? La bruja negra quizás se utiliza para hacer sus rituales, sacrificio de animales que también se hacían en la antigüedad. También se hacían sacrificios humanos. Bueno, hoy en día hay que saber diferenciar y también uno, ¿no? Para uno mismo, elegir, no conectarse con esas energías, digamos, de oscuridad, porque siempre recuerden que todo lo que uno da, recibe. La bruja blanca de luz se va a caracterizar siempre por eso, por conectarse con estas energías, con los guías de luz. Yo, por ejemplo, mi guía, mi maestro es Jesús, ¿sí? El gran mago, como yo digo, el gran mago, el que viene de la fuente y que tenía todos sus dones desarrollados porque él sabía realmente quién era, ¿no? Y a eso vino. Y bueno, y también fue muy perseguido. Todo lo que sea en las religiones, estos temas, por ejemplo, no se pueden hablar, son temas tabú y como ya les digo, es cuestión de aprender un poquito la historia que tenían estas mujeres que fueron, ya les digo, muy perseguidas en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, en Europa. Fueron muy perseguidas porque no les convenía tampoco, porque iban en contra de los principios de las religiones católicas. Sí, eran muy perseguidas por eso, porque eran las que desmitificaban, las que iban en contra de las reglas de la sociedad. Bueno, eso lo pueden ver hoy en día también, que quizás somos las que decimos lo que los demás no se atreven a decir, ¿no? Mujeres somos muy rebeldes, pero tenemos mucha convicción. ¿Por qué? Porque al poder ver un poquito más allá y al trabajar con energías y al sentir energías, podemos ver un poquito más allá de lo que quizás no puede ver la persona que no se conecta con sus dones, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo esta información. A mí me encanta que aprender juntos y que sepamos y que ir sacando creencias, ¿no? que nos han hecho, que nos han metido y que solo favorecían a las religiones. Y como estamos en un tiempo que todo eso se está cayendo, todos esos sistemas se están cayendo, ¿sí? Como para que podamos confiar más en nuestros dones, como para que empecemos a recordar, ¿sí? Y para no tampoco, como el límite pero muy fino, para no meternos tampoco en estos lugares de oscuridad, porque que los hay, ¿sí? Entonces siempre sepamos que las brujas están conectadas siempre con la luz, siempre van a trabajar desde el amor, desde el desinterés, ¿es cierto? No van a, una bruja, pase lo que pase, siempre sus dones los va a poner al servicio del otro. No hace falta que el otro les dé algo, ¿sí? Siempre estamos trabajando al servicio de los demás. Si bien cuesta un poquito insertarse en la sociedad y aceptarse, ¿no? Como lo que realmente somos, con estos dones de bruja. ¿Por qué? Ya les digo, porque siempre han sido mal vistas. Es como un tema que cuesta tocar y que cuesta insertar.
y que hay que aprender a desaprender todo lo que nos enseñaron y a partir de ahí también empezar a observar nuestros dones, a recordarlos y a ponerlos en servicio de la humanidad. Porque en estos momentos que la luz se está revelando tanto y en este juego que hay entre la luz y la oscuridad, hay una guerra espiritual, pero muy grande, en donde también son muy perseguidas todo lo que sea que tenga que ver con las energías de luz. ¿Sí? Yo le digo que hay que cuidarse muchísimo mi energía. Yo me hago mucha limpieza antes de hacer los videos, antes de hacer de tiradas de tarot. Ustedes fíjense que yo tiro poco el tarot y sé cuándo lo tengo que decir. No lo hago así cuando sea. No. Yo me baja el mensaje, la información de que estoy en el momento justo que lo puedo hacer y porque me están bajando algo de información las energías. Y si las energías no están a favor para que yo haga alguna tirada, alguna lectura o alguna limpieza, no lo hago. También nos comunicamos muchísimo, ella se guiaba muchísimo en la antigüedad con todo lo que tenía que ver los planetas, ¿no? Se orientaba muchísimo con las estrellas, con los planetas, con la luna. Son las que empezaron a incrementar esto de las 9 lunas en los embarazos. Así se guiaban y sabían, ¿sí?, cuándo iban a nacer los bebés. Sabían también que había momentos que el cuerpo iba a tener más hemorragia, por ejemplo, cuando había una luna creciente, ¿sí? Entonces les aconsejaban no hacer operaciones, ninguna cirugía, sino que la tenían que hacer en luna decreciente, ¿sí? Porque entonces iba a haber menos sangrado. Ustedes fíjense en la sabiduría tan grande, ¿sí?, que tenían de estas mujeres a lo largo de toda la historia, que fueron tan perseguidas, que se opusieron muchísimo a los mandatos de los hombres, que pudieron así todos sobrevivir generación tras generación, y hoy en día estamos reivindicando la imagen de la bruja buena, de la bruja de luz, de la bruja al servicio de la luz, y que va a ser pero tan fundamental para todos estos tiempos que vienen, para prepararnos para esta guerra espiritual, como siempre les digo, que tenemos con la oscuridad. Pero también tenemos que aprender que toda esa oscuridad, ¿sí?, de las brujas, tenemos que tratar de transformarla, de tomarla y convertirla en luz. No negar también esta oscuridad que también viene de estos dones tan especiales que tenemos las brujas. Bueno, espero que les sirva esta información para desmistificar un poquito y sacar este concepto de que bueno, ser bruja es malo y que está ligado a la oscuridad, a la parte demoníaca y la parte satánica, ¿sí? Todos podemos elegir. Y ahí está, poner nuestros dones al servicio de la luz y no de la oscuridad, porque son tan potentes los dones al servicio de la luz como al servicio de la oscuridad. Y esa es la lucha que se está batallando hoy. Espero que les sirva, quizás se identificaron con todo esto que les digo y puedan aprender un poquito más. Si tienen alguna capacidad, ¿no? Ustedes sienten esa capacidad que tienen y pueden aprender, yo qué sé, no sé, para canalizar su energía, porque a veces esa energía de los dones psíquicos, de los dones que nos da esto de ser bruja, se puede volver en contra si uno tampoco lo canaliza, si no lo pone al servicio de los demás, porque a eso es lo que hemos venido. Entonces pueden, no sé, hacerse un curso. Yo siempre les digo, si les gusta, si ven que tienen habilidad
que les tirar las cartas, o hacer numerología, o aprender aprender a conectarse con los ángeles, o aprender a hacer limpiezas, ya sean energéticas, de casas, de trabajos, ¿sí? Háganlo, porque este es un momento pero muy propicio. Está dado todo como para que todos los dones salgan, resurjan y podamos conectar, porque cuanto más nos conectemos, ¿sí? Va a ser para beneficio, ya le digo, de toda la humanidad. Así que bueno, espero que les sirva esta pequeña historia, ¿sí? Como para que sepan el origen y como quizás para confiar un poquito más en ustedes, y recuerden que siempre escuchen su intuición. Eso es muy de bruja. La intuición es muy pero muy trabajada en las brujas, y la tenemos vida tras vida tras vida tras vida, muy pero muy trabajada. Siempre confíen, y también confíen en sus animales, ¿sí? Porque ellos tienen una percepción especial, que saben cuando alguien entra a su casa y a ellos no les gusta, cuando hay alguien al lado de ustedes y a ellos no les gustan. Escuchen también a sus animales, que en estos momentos también la vibración de ellos se está elevando y son de mucha, pero mucha ayuda para nosotros. Así que, bueno, utilícenlo siempre para el bien a nuestros hermanos superiores, digo yo, ¿no? Los gatos, los perros, los animales, y también a la naturaleza. Estén mucho en estos tiempos en la naturaleza, conéctense con los árboles, anden descalza, miren al cielo, hablen con las estrellas. Eso todo es ser bruja. Los abrazo fuerte y los veo muy pero muy pronto. Gracias, buenas noches.